Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos al estudio bíblico que nos corresponde hoy. Ya nosotros hemos cantado, orado, alabado al Señor aquí, pero siempre transmitimos la parte de la enseñanza. Eso se queda luego en el Facebook y se queda en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. En el canal de YouTube, aquí es Ricky Rosado en Facebook. Nada, estamos hablando de Proverbios y ya vamos al capítulo 18 de Proverbios. Este tiene 24 versículos y son unas enseñanzas que tienen unas claves de sabiduría para tú vivir en unos principios de vida que cualquiera que aprenda a usar estos consejos de Dios y aplicarlos en muchas áreas de su vida va a vivir feliz. La vida va a ser más fácil, porque te ayuda a resolver los problemas cotidianos o a prevenirlos para que no se manifiesten, o si se manifiestan sean manejables de una manera más ligera. Jesús dijo: aprended de mí, que soy humilde de corazón, y después dijo: porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo. ¿Sabe? Con la sabiduría de Dios es más fácil uno manejar todas las situaciones que tenemos por delante. Vamos a leer los 24 versículos. Yo digo algunas cosas de esos 24 versículos y después digo lo que el comentarista o los teólogos dicen sobre ese tema. Porque acuérdense que también ellos nos dan aquí la perspectiva de la cultura y las costumbres judías, porque tenemos que saber que esto se dio en un contexto de una cultura. Y entonces lo estamos buscando aplicabilidad universal y lo estamos traspolando a nuestros tiempos. Que eso es lo bueno de la palabra de Dios, que no pasa de tiempo, sí algunos detalles, pero cuando tú buscas lo profundo, profundizas y buscas en el análisis, te das cuenta que los principios son los mismos el resto de la vida y universales. Entonces, dice el proverbio aquí: su deseo busca, verso 1, el que se desvía, el que quiera andar haciendo las cosas de la manera que le parece o de una manera individualizada, o de esas personas que andan bajo su propio concepto y no le importa lo demás. Pues su deseo busca el que se desvía, anda buscando su propio interés y se entremete en todo negocio. La palabra negocio ahí se entremete en lo que no le importa. Se entremete en cuantas cosas hay. Y por entremetido le pasan muchas cosas. Uno tiene que ser precavido. No todos los lugares o todas las circunstancias te están diciendo que eres bienvenido. Y no todos los lugares y todos los eventos son buenos. Entonces uno tiene que saber discernir dónde va, qué lugar, con quién se asocia, ¿verdad? Y ese es el consejo del sabio Salomón. No toma placer el necio en la inteligencia. El necio no le importa nada de conocimiento. Y aunque esto es drástico, es una realidad. O tú eres necio o tú eres sensato. O tú te vives una vida desordenada o vives una vida ordenada. Aquí no hay puntos medios. O tú buscas la inteligencia o te embruteces. Y lamentablemente mucha gente opera como el necio. El necio no le importa el conocimiento, la inteligencia. Tú lo invitas para van a dar una presentación de un libro o algo así, eso no le importa. Sino que en su corazón se descubra. Él anda en lo que le cause placer, en lo que lo mueva en ese momento. Así lamentablemente anda mucha gente. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. El impío, la persona pecadora, la persona que vive sin temor de Dios, menosprecia a cualquiera. No presta atención a las cosas importantes. Y con el deshonrador la afrenta. Viene pobreza, miseria, viene todo lo negativo que usted se pueda imaginar. Porque el que deshonra, pues no le importa
cumplir con los puntos de importancia de una buena relación. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Y créame que las palabras tienen una fuerza, tienen una energía, tienen una intención. Y uno sabe que esas palabras pueden destruir relaciones, pueden crear una guerra entre las naciones. Todo es por palabras. Por eso uno tiene que, Proverbio habla mucho, si tú quieres andar en sabiduría, tienes que aprender a medir tus palabras. Y hay momentos que es mejor ni decir nada. Calladito te ves más bonito. Y usted va a ver que cuando usted hace un resumen de Proverbios, una de las cosas que más hincapié le hace es a lo que decimos, a las palabras. Y luego dice, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. ¡Wow! El arroyo que rebosa es agua fresca, agua para beber, agua para bañarse, agua para refrescarse. Así es la fuente de la sabiduría, así es la palabra de sabiduría. Así es cuando hay sabiduría. Tú caminas en una frescura, tú caminas en una limpieza, en una pureza. Verso 5 dice, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Cuando una persona es un impío, un malhechor, un sinvergüenza, y lamentablemente nuestro sistema de justicia usa malhechores y usa personas que se han prestado para ser los delincuentes más grandes, para coger a otros. Y yo sé que el sistema a veces tiene que bregar así porque no encausaría a nadie, como está diseñado el sistema, como están las leyes diseñadas. Pero Proverbios dice que tener respeto por la persona del impío pervierte el derecho del justo. Hay gente hoy que debería haber ganado caso y porque es impío lo metió en el lío. Yo siempre no justifico, pero el famoso caso del Cano Delgado de aquí de Cataño. Y el Cano Delgado negoció su probatoria, que fuera de un año y pico, por prestarse, que algo que tampoco me gusta del sistema federal, porque gente que no había cometido delito, él se vendió que le iba a dar una docena de alcaldes y fue, y lo prepararon para tentar a unos que todavía lo que llevaban eran meses, que confiaron en él, que le dijo que eso no era nada, y con eso es que él negocia, porque el alcalde de Humacao, bendito, tú sabes, y el sistema, pues lamentablemente es así. A veces hay justos que han sido, ¿verdad? Y alguien dirá, pero ¿para qué se dejó Pues claro, yo no estoy justificando lo que él hizo el otro, pero lo que estoy diciendo es que el sistema se presta a veces para usar al impío, que tarde o temprano la cosa va a pervertir el derecho. Verso 6 dice, los labios del necio traen contienda. El necio, el impío, el pecador siempre va a estar en la contienda, siempre va a estar provocando, siempre va a estar. Y tú tienes que discernir cuando es una persona impía. No puedes esperar menos. Y su boca a los azotes llama. Él mismo recibe para atrás azotes por estar siempre provocando. La boca del necio es quebrantamiento para sí. Mire que mucho habla, proverbio de eso. El mismo necio se quebranta internamente por sus palabras y después se va pensando y dice, contra, yo dije esto, yo hice este daño, y vive entonces con un cargo de conciencia a veces, y si no, vive bajo esa amargura de espíritu. Y sus labios son lazos para su alma, ¿ves? Están atados, ellos mismos se atan porque las palabras hieren a otros, pero también te hacen daño a ti. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso, del bochinchero, del que siempre está sembrando cizaña, como decimos por ahí, son como bocados suaves. Al principio es sutil,
y hasta entretiene, pero penetran hasta las extrañas. Es un veneno que destruye familia, matrimonio, amistades, negocios, se caen. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, el hombre que destruye. Un negligente tarde o temprano te va a echar a perder lo que tú estás haciendo. Un descuidado, uno que no le importa nada. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¡Wow! A él correrá el justo y será levantado. En medio de todo eso, Dios es nuestra cobertura. Dios es nuestro sostén. Dios es el que nos va a levantar. Pero tú tienes que correr. ¿A quién? A la ciudad fortificada. A la torre fuerte. A la fuente de agua viva. Luego dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y eso lo hemos analizado en estos días en los mensajes que yo he predicado. O sea, no es menos cierto que recursos económicos y riquezas te dan una solidez. Y Salomón lo está diciendo. Y como un muro alto en su imaginación, y el mismo persona que tiene esa capacidad se siente él mismo e imagina cómo está su protección. Nosotros sí sabemos que eso no es todo en la vida, pero tampoco podemos negar el hecho de que es parte de una protección, una seguridad. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Eso es la prepotencia, el egocentrismo, ese orgullo desmedido, irracional. Pues antes de eso viene el quebrantamiento. Después que eso se manifieste, lo que viene es quebrantamiento, es una caída. Y antes de la honra es el abatimiento. Esa palabra abatimiento en otra versión dice la humildad. O sea que para que la honra llegue, tú tienes que haber vivido en humildad. Tienes que haber sido humilde. Y por eso en el libro de Mateo, Jesucristo dijo, el que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta vendrá la caída. Al que responde palabra antes de oír, hay gente así que no dejan hablar a otro, no ha terminado, no le han dicho bien y ya está respondiendo y mete la pata. Pues el que responde la palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Es más, por haber hablado antes de tiempo, metió la pata y el negocio que le iban a ofrecer era bueno y entonces pues... Por eso el Señor dijo, acércate más para oír. Hay que oír antes de hablar, hay que pensar antes de hablar. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Tú una persona con buen ánimo, tú las enfermedades las pasas rápido. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? El ánimo angustiado es terrible porque hace que la enfermedad esté más tiempo o se manifieste con mayor... con mayor intensidad. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Wow. Ese que tiene apetito de aprender, de ser enseñado, va a adquirir sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Busca, párate, ¿qué van a dar ahí? Que yo pueda aprender algo, que yo pueda oír, que me pueda enriquecer. La dádiva del hombre le ensancha el camino. Las dádivas son los regalos. Cuando tú, mire, no puedes llegar al punto del soborno. No, tienes que tener, pero cuando tú regalas, cuando tú llevas algo contigo, o das una dádiva, o haces un favor, eso te ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¡Wow! Se corre por ahí, no, esa persona coopera, esa persona es generosa. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Hay gente que sale rápido a presentar su defensa. Pero ¿qué está diciendo el libro de Proverbios?
que cuando tú salgas rápido a presentar tu defensa, la moneda tiene ¿qué? Y yo descubrí en estos días que no solamente tiene dos caras, tiene un filo también. O sea que voy a oír lo que dijo este, lo que dijo el otro, y si hay alguien por ahí que pueda cooperar con algo más, que siempre hay dos versiones, hay que oír. Por eso los jueces están entrenados para oír todos los testigos, toda la prueba, toda la evidencia, todo lo que pueda darle luz. Porque ellos saben que todo el mundo va a contar su versión que le beneficie. Porque son pocos los que dicen la versión de los hechos y que juzgue el juzgador. No, la cuentan, pero lo que entienden que les conviene. Qué difícil, juez, poder uno, porque entonces tiene abogados allí, y el problema es que a veces los fiscales cruzan la línea, que por ganar un caso se olvidan de la justicia. Entonces tiene que estarle el juez mirando. Y no, y algunos que son bien creíbles como se expresan. Tiene que ir el juez ya a leer y a orar. Que Dios le ilumine. Señor amado. Por eso lloro por los jueces y los que están y para que Dios les dé sabiduría. La suerte pone fin a los pleitos. Y esa palabra suerte, pues es un poco difícil definirla en sí. Yo pienso que hay cosas que vienen como por gracia. Y si se soluciona el pleito, pues demos gloria a Dios, ¿verdad? Y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Cuando tú tienes a alguien ofendido, ten cuidado. Trata de que eso se sane, porque tú no sabes cómo ese individuo, esa persona, va a responder o a actuar. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, son cosas bien difíciles, bien antagonistas. Del fruto de la boca el hombre se llenará su vientre. O sea, lo que tú dices, lo que tú hablas, va a venir para atrás. Se saciará del producto de sus labios. Pero te estás saciando, pero a lo mejor te estás saciando de la comida incorrecta. Y te vas por ahí riéndote y burlándote. Viste cómo lo cogí, pero es comida, es una mala semilla, es un mal fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mira el poder que Dios te ha dado. Pero te puede hacer daño a ti. O sea que si tú no sabes usar ese poder, tú te puedes destruir. Si lo sabes usar, puedes tener vida y vida en abundancia. Mira si es así que hasta para la salvación hay que confesarlo con la boca. Y luego dice, y el que la ama comerá de su fruto. Entonces tú tienes que amar la buena palabra, no la mala palabra. El que haya esposa, haya el bien. Gloria a Dios. Bueno, si la esposa es buena. Si el esposo es bueno. Aleluya. Y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, Salomón entendía que Dios respaldaba el matrimonio. Y Dios lo instituyó desde el Edén. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Esto lo que significa es que el pobre anda con el ay bendito, con una actitud de debilidad, de que, pues mire, yo no valgo nada. Pero el rico responde con autoridad, responde con fuerza, con firmeza, se siente confiado. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigos hay más unidos que un hermano. ¿Qué te está diciendo Salomón? Cuando tú encuentres un amigo, presérvalo. Porque no todo el mundo es amigo. Hay compañeros, hay vecinos, hay conocidos, hay parientes, compañeros de trabajo. Hay gente que no las conoce así de vista, pero hay amigos. Entonces, el secreto del sabio es que cuando tú tengas un amigo, pues entonces
hay amigos que son más unidos que hermanos y que solucionan más problemas que los propios familiares. A veces los familiares hacen que causan problemas. Amén. Vamos a leer un poquito más a nivel de desmenuzarlo teológicamente. Este versículo 1 tenemos un texto hebreo sumamente difícil, el que leímos ahorita, que dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Algunos eruditos ven aquí una exhortación a la solidaridad social, importante para el pueblo hebreo, era parte de su cultura. La sabiduría no es una virtud para ser ejercida en el aislamiento. Como dice ahí, el que se desvía, esa palabra desviar también ahí es como un aislamiento. El que se separa de Dios busca su propio gusto y disputa calurosamente contra toda buena razón. Hay gente que vive en su manera, yo voy a hacer las cosas como yo diga, el famoso refrán, a mi manera. Y aquí no se puede vivir a mi manera, hay que vivir a la manera del Señor. El necio, como dice el verso 2, se describe como alguien que toma placer, que no toma placer en la inteligencia, no le importa el conocimiento, no le importa la ciencia, no le importa la sabiduría. Vive ahí a su manera, pero su manera brutamente. Solo anhela exhibir su deficiencia moral. Vive así. Y tú has visto gente así, ¿verdad? Que vive y no le importa, y andan como le da la gana, y dicen lo que le da la gana, y se visten como le da la gana, y son a veces antisociales, y guían como quiere, una locura. Son necios. Vemos el menosprecio y el deshonrador y la afrenta como compañeros de pecado. Pecador actúa así en afrenta, menospreciando, deshonrando, dañando lo que ve bien. En contraste con esto está la gloria y la honra del hombre que anda con Dios. El que anda con Dios quiere lucir bien, hacer las cosas bien. Isaías 6:3 y Romanos 8:30 habla sobre eso. Las palabras de tal hombre son vivificantes y su fuente es inagotable. Cuando esa gente hablan, edifican, unen, bendicen, motivan. La advertencia en el versículo 5 es contra la injusticia legal. El aparato legal no puede trabajar bajo plataformas donde no haga justicia. No es justo mostrar parcialidad hacia el culpable o pervertir el derecho del justo. Y el sistema no puede prestarse para eso. Los versos del 6 al 8 tenemos 3 proverbios sobre el lenguaje insensato y calumnioso. La expresión en boca de los azotes llama ha sido traducida, su boca invita a una paliza, a un pleito, a una discusión, a una revuelta. Moffat, el teólogo, traduce el versículo 8, las palabras de un calumniador son como bocados delicados, tragados y gustados plenamente. El hombre holgazán y el destructivo son hermanos en espíritu semejante. Se unen para la poca vergüenza. El que no crea, verso 9, el que no crea producto alguno es tan malo como el hombre que destruye la propiedad. El que no produce, lo compara aquí tan malo como el que destruye. En el versículo 10 se nos recuerda que uno puede acudir a un Dios de amor en busca de refugio, tal como se puede acudir a una torre fuerte. Ahí va a haber protección. A una torre fuerte buscando protección contra su enemigo. El rico imagina que sus riquezas le darán seguridad. Y no es que eso sea contraproducente. Es lógico. Lo único que hemos enseñado es que tú no puedes tener tu confianza en la riqueza. Confianza tiene que estar en Dios Todopoderoso.
¿Que Dios use la riqueza o la riqueza sea un elemento para resolver el problema? De acuerdo. También el Señor lo dijo. O sea que es un método, pero no es el fin. Moffat vuelve a interpretar este versículo 12. Dice, la altanería termina en desastre y el camino hacia la honra es ser humilde. El que es altanero, arrogante, prepotente, orgulloso, malcriado, tarde o temprano se cae, pero la humildad te va a levantar. El versículo 13 es otro proverbio contra el apresuramiento en hablar. En el 14, Kittner comenta atinadamente, desprovista de recursos externos, la vida es difícil. Desprovista de recursos interiores, es insoportable. Si tú no tienes unos recursos para atender las situaciones, imagínate cuando tú por dentro estás en angustia, en dolores, todo destruido, tú no vas a poder, no hay manera. Para toda buena vida es indispensable el deseo de aprender. Adquirir. Por eso usted nunca puede detenerse de aprender, ni de buscar conocimiento. No importa su edad. En el versículo 18 vemos el uso de los regalos, de los dones, en el cultivo de amistades y en las amistades sociales. El que descubre eso y tiene la capacidad de hacerlo, se abre puertas. Porque ¿a quién le amarga un dulce? Como dice el refrán. Cada vez que traen por ahí este bizcochito de zanahoria. Yo estoy toda la semana orando por la persona que me lo trajo. Toda la semana, Grey, no dejo de orar. Aleluya. Reflejando el procedimiento jurídico, el versículo 17 señala la importancia de escuchar a ambos lados en una cuestión. La versión moderna dice, justo parece aquel que habla primero en su causa, pero viene su contrario y le escudriña. Se le cae todo, ¿verdad? Se quiso aprovechar, se fue adelante. El versículo 18 sugiere echar suerte para lograr un arreglo satisfactorio de una disputa. El versículo 19 advierte que es fácil inferir ofensa, pero difícil deshacerla. Fíjate que te está hablando de los sistemas de justicia y te está hablando de lo que nosotros decimos y hablamos. El hombre, como dice el verso 20, debe responder por lo que dice y cargar las consecuencias de sus palabras. Te ataste con las palabras y con los dichos de tus labios. En el versículo 21 se reconoce el poder de la lengua, tanto para bien como para mal. O sea, o tú te levantas o tú te hundes. El versículo 22 habla de la bendición de una buena esposa. Alabado sea el Señor. En el 23 se da una descripción exacta del lenguaje del pobre y el rico. El pobre habla con debilidad, el rico habla con seguridad. El 24. Entonces, ¿qué deben hacer los pobres? Comenzar a hablar como ricos. Porque el poder está en la lengua. Yo sé cuántos años yo declaré bendición, prosperidad y abundancia y libertad financiera. Libre de deuda. Y Dios iba abriendo puertas. Cada vez que tú lo dices con fe, va trabajando. Y eso es así. Por lo tanto, el verso 24, que es el último, se sugieren dos tipos de amigos. Aunque el texto hebreo es difícil y permite diversas interpretaciones, están los amigos de buen tiempo, interesados principalmente en los contactos sociales. Hay amigos ahí. Y están aquellos más apegados y leales que un propio hermano. Y esta sabiduría nos ayuda a resolver muchos dilemas y prejuicios que a veces tenemos. Prejuicios incorrectos y dañinos.
Que Dios añada bendición a su palabra. Damos gracias al Señor, bendecimos su nombre. Gracias. Si usted quiere trotar y lo quiere volver a oír, pues recuerde que en la página de YouTube de Apóstol Ricky Rosado va a estar. Se queda en el Facebook también de Ricky Rosado. Compártalo con otros y caminemos en sabiduría. Nosotros sabemos ofrendar y dar gracias al Señor. Y lo hacemos a través de ATH Móvil como CFC. Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Para los que están a la distancia y los que estamos aquí, bendecimos al Señor. Bendiciones. Grace. Páralo, Grace.